Ya. El otro día parece que grabé en la nube y no puedo encontrar el video. Estoy en eso. Pero ahora grabamos en el computador, así que después más rato les subo inmediatamente, lo manejo yo esa situación. Ese de la masa terrestre lo habíamos hecho, ¿verdad? Sí, ese creo que fue el último que hicimos. Ya, aquí hay otro entonces, creo que el último de la serie que les preparé. Bien. Aquí dice que hay un joven que tiene 3 amigos, vamos a suponer Carlos, Patricio y Roberto, que viven a distancias de 8,7 millas, 2,8 leguas y 71 furlón desde su casa respectivamente. Use las equivalencias: un furlón igual 40 rod, un rod 5,5 yardas y 3 millas igual a una legua. Además de las que usted ya conoce, para determinar cuál de los amigos el que vive más cerca y cuál es el que vive más lejos. Expresa el resultado de las distancias en unidades de sistema internacional, es decir, todo tengo que llevarlo a metros. Ya. Entonces, lo primero, cuando yo, como le he mencionado, leo un enunciado, un problema, tengo que entender, ¿no es cierto?, qué es lo que es un furlón, qué es lo que es un rod. Entonces, no sé si alguien puede buscar ahí en su celular rápidamente y hace una lectura para todo el resto de sus compañeros, por favor, para no tener que explicarlo yo. O sea, lo que debo hacer es entender las partes para entender el todo. ¿Qué es lo que es un furlón, qué es lo que es un rod? El furlón dice que es una unidad de longitud de medida del sistema anglosajón. Ya, no dice nada más, ¿verdad? Bueno, Después sale el nombre completo y su equivalencia en metros. ya. Lo que sirve fundamentalmente es para medir hectáreas de terreno. O también se utiliza para medir la distancia en las carreras de caballos que ellos tienen, ¿no es cierto? Se utilizaba para ese tipo de cosas, igual que el ROT. Sirve para medir hectáreas de terreno. Pero son cosas que existen en la realidad, son poco frecuentes, poco conocidas, pero sí existen, no son nombres fantasiosos, digamos, que yo coloqué, sino que existen. Entonces uno debería estar al tanto de eso para poder entender la problemática. ¿Está claro? Entonces, teniendo claridad respecto a eso, ya las millas, las leguas, ¿cierto? Son más cercanas a uno, las yardas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a colocar a Patricio con 8,7 millas, Pedro con 2,8 leguas y Roberto con 71 furlón. Entonces, aquí es directo porque las 8,7 millas, una milla terrestre equivale a 1.609 metros. Ya, por lo tanto, si tú multiplicas 8,7 por 1.609, debería quedarte 13.998,3 metros y ya tenemos lista una conversión inicial. Esos son los resultados de la problemática que voy a explicar ahora para Pedro y Roberto, pero los dos los tuve que colocar ahí para después poder comparar. Entonces, eso es lo que uno debería hacer, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde saco esa equivalencia entre millas y metros? Voy a la tabla de conversión que yo le entregué en la clase anterior y ahí debería estar, ¿no es cierto?, la conversión, ¿no es cierto?, entre millas terrestres y metros. Entonces ahora mi misión es tomar esas 2,8 leguas y llevarlas a metro. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Ves? Entonces mi fin último es llevar las 2,8 leguas a metros. Y me dan una cierta relación en el enunciado del problema,
Me dicen que a 3 millas le equivale 1 legua. Ya, entonces tengo una relación y digo, a 3 millas le corresponde 1 legua, a 2,8 leguas le corresponderán X millas. Hago una relación de 3 simple, que se llama. ¿Está claro? Y ahí lo que hacemos, multiplicamos cruzado. 3 millas por 2,8 leguas, que es lo que está ahí, millas por legua, y eso es igual a X por 1 legua. Y ahí lo que tengo, ¿cierto? Es una ecuación lineal simple, donde están multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa. Elimino las leguas, y te queda X por 1 vale X, y acá te queda 3 por 2,8, que serían 8,4 millas. Y esas millas que están ahí, que me dan finalmente, las paso, las multiplico por el factor 1609, y me queda en metros, y la cantidad serían 13.515,6 metros. Y ese resultado lo llevo arriba. Ahí está. Ya tenemos listo uno y tenemos listo el otro. Pero después tener un rango de comparación. Entonces ahora mi otra misión es llevar los 71 furlón a metros. Y eso lo hago más abajo. Aquí está. Los 71 furlón a metro. ¿Por qué siempre a metro? Porque me están pidiendo los resultados en el sistema internacional cuya unidad de medida es el metro. Entonces hago una relación de 3 simple que me lo entrega el enunciado del problema. Me dicen, mire, a un furlón le corresponden 40 rod. Ahí está. A un furlón le corresponden 40 rod, a 71 furlón le corresponden X rod. ¿Ya? Hacemos una relación de 3 simple, multiplicamos cruzado, X por 1 te queda X furlón, ¿ya? Y al otro lado te queda 71 por 40 furlón por rod. De igual manera, tú tienes una relación lineal simple, se te van los furlón, te queda X por 1 te queda X y te queda 71 por 40 y te queda 2840 rod. Entonces pasamos los furlón, ¿cierto? A rod, y los rod los vamos a tener que llevar a yardas. ¿Por qué razón? Porque el enunciado me dice, mire, a un rod le corresponden 5,5 yardas. Entonces digo, de acuerdo, me dicen que a un rod le corresponden 5,5 yardas. A la cantidad, ¿cierto? Que fueron 71 furlón que lo llevamos a rod, a los 2840 rod le corresponderán X yardas. Entonces multiplicamos cruzado, X por 1 rod, me queda rod, y eso te queda 2840 por 5,5 rod por yarda. Y ahí tengo una relación lineal, se te van los rod, X por 1 te queda 2840 por 5,5, y eso te queda 15.620 yardas. Pero una yarda equivale a 91,4 centímetros. ¿De dónde saco esa relación? De tener, ¿cierto?, en posición a mi lado, ¿cierto?, la tabla de conversión de unidades que yo estipulé el otro día, y como lo tengo que llevar a metro, entonces obviamente esos centímetros los divido por 100, le corro la coma a los dos ceros hacia la izquierda, y te queda 0,914 metros. Por lo tanto, multiplicamos los 15.620 por 0,914 y eso me queda en metros. Y ahí tengo entonces mi solución en metros. Y ese resultado lo llevo aquí arriba. 14.276,68 metros. Y ahora tengo un rango de comparación. Tengo la distancia para Carlos en metros, para Pedro y para Ricardo, ¿cierto?, en metros respecto al amigo. Entonces coloco el amigo y lo hago en forma de más cercano a lejano. 13.515,6, que sería el primero, Patricio. Luego le sigue Carlos con 13.998,3. Y finalmente viene Ricardo, ¿cierto?, con 14.276,68 metros. Lo hago del más cercano al más lejano, o podría hacerlo del más lejano al más cercano. Solamente tengo que entregar un orden lógico, ¿ya? Podría hacerlo en uno y en otro sentido. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Entonces No, profesor. ese sería el último problema de la serie que yo propuse. Seguramente es la mayoría de los problemas, y si ustedes tienen otros problemas más adicionales, se los dejo de tarea.
Entonces con esto estaríamos terminando la unidad de conversión de unidades que contempló, ¿cierto? Fundamentalmente no solamente pasar de centímetro a metro, de milímetro a centímetro, que son los problemas clásicos que aparecen en Internet algunos textos, sino que aquí se involucran, ¿no es cierto?, figuras geométricas, áreas, volúmenes, ¿cierto?, el peso, la masa, la densidad, ¿cierto?, conversión de unidades, notación científica, notación potencial, ¿o cierto? Uso de las potencias, uso de la calculadora, el peso, ¿cierto? El concepto de gramaje, eh, los factores, ¿cierto? Que permiten pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, viceversa, el concepto del volumen de un cilindro, el concepto de presión, ¿cierto? La unidad fundamental que es Pascal, que es un newton metro cuadrado, fracciones, esferas, ¿cierto? Densidad, etcétera, etcétera. Entonces, y también el uso de la calculadora. Entonces aquí se contemplaron colateralmente varias cosas adicionalmente, aparte de la simple conversión de unidades. Y eso fue el espíritu que se tuvo presente para este tipo de problemas. No sé si tienen alguna duda entonces respecto a eso para pasar a la segunda unidad. Profe, en una eventual evaluación, ¿nosotros vamos a tener la oportunidad de tener algún formulario de conversión o algo así? No, pues O eso, ese- eso se lo va construyendo usted de acuerdo a sus necesidades. ya, ¿Ya? Todo eso aparece en los libros, los textos, pero en la medida de lo posible uno se va formalizando su propia red neuronal y eso se traduce, ¿cierto?, en un trabajo personal, po, en tener su formulario propio, en sus falencias o dificultades. Por ejemplo, alguien no tiene claro respecto a las conversiones de unidades, ¿cierto? O los metros cuadrados, centímetros cuadrados, ir anotando esos factores. Y eso es un pequeño formulario que uno se lo va construyendo personalmente. Y eso es propio de la persona, a mi entender. A ver, aquí alguien sí. levantó la mano. No Profe, permite grabar. Sí estoy grabando. profe, disculpe consulta. ¿No podríamos echarle un repaso así rapidina a la penúltima pregunta, la de la Tierra? ¿La cual? La del diámetro de la Tierra, ahora más de la Tierra no recuerdo. ¿No le podemos echar una repasada rápida así? Porque ayer, el día del lunes la vi, pero así como que en un momento ya me perdí en un número y todo. ¿Era este el de la masa terrestre? Sí, ese. Hola a todos, soy del otro curso, por casualidad alguien tiene para este ramo donde se comparte información sobre la clase, como para que me agreguen, porfa. No sé si lo pueden agregar al curso, ¿ah? Sí, pues aquí le mandamos el link. Ah, bueno, ustedes sabrán, pero ya es Ahí una está. cuestión interna. Yo ahí, como lo coloco aquí en el chat del curso, entonces pensó que me lo está dirigiendo a mí, ¿o no? Y soy del otro curso, no entiendo. Bueno, Sí, no, es que puede que haya sido otro curso. ya, Pero perfecto. ya, ahí, pero le mandé el link. Hola, Ya, profe, no, me refería que soy del otro año, del año, o sea, superior a este. Entonces, para que me ya. agreguen al WhatsApp. Eso, era para Ahí, los compañeros. te lo Ah, ya. envié. Ya, yo pensé que era de otro curso paralelo que se está dictando con otro profesor y quería, ya No, entiendo, no, del otro, del curso superior que este ramo lo había votado ese, el ya, año pasado, por eso. entiendo. Y usted quiere formalizar algún grupo de trabajo, me entiendo. No hay Claro. problema. Usted eso ya es un arreglo interno, pero no entendí la pregunta. Ya, alguien me pidió hacer esto de nuevo, explicarlo. Sí, yo Ya, por favor. ya. La pregunta es ¿cuál es la masa terrestre, vos? Esa es nuestra incógnita. Y me dicen que la densidad media de la Tierra es 5,52 kilogramos partido por decímetro cúbico. Entonces ya tengo ahí un problema, ¿cierto? Y lo que tengo que... Aquí hay otra pregunta, veamos. Ya. Pienso que son preguntas para mí. Entonces, el decímetro cúbico tengo que llevarlo a metro cúbico. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo, porque siempre, como les dije en la clase anterior, siempre llevándolo al sistema internacional de medida donde la unidad de longitud es el metro cuadrado o metro cúbico. Entonces, de la tabla de conversión de unidades que yo vi el otro día, un decímetro es 0,1 metro. Y ese 0,1 metro tú lo puedes convertir a notación
anotación científica, 1 por 10 elevado a la menos 1 metro. Ya. ¿Está claro? Ya. Y ahora tú vas a necesitar las unidades al cubo, y aquí las tienes lineales. Entonces tú tienes que elevar todo esto al cubo. Entonces, elevas esto al cubo, 1 al cubo es 1, pero las unidades te quedan decímetros cúbicos. Y esto que está acá te queda 1 al cubo es 1, y acá te queda 10 elevado a la menos 1, y recuerda que si tú tienes a elevado a la menos n, y está elevado a 3, entonces te queda, multiplicas ahí, eso ahí multiplicas tú menos 1 por 3, y por eso te queda la menos 3 Sí. metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ujú. Ya. Entonces, donde diga decímetro cúbico, en algún momento tú vas a tener que reemplazar por ese factor. ¿Para qué? Para dejar los metros cúbicos. Ok. Ya. Eso lo dejamos ahí en status quo. Aquí lo que hice fue trabajar el rayo terrestre. El rayo terrestre son 6.370 kilómetros. Y aquí uso corro las decimales. 1, 2, 3. Te queda 6,37 por 10 elevado a 3 kilómetros. Los 3 ceros, pues ahí están. 10 elevado a 3, 1000. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya. Y 1 kilómetro, esos kilómetros los tengo que llevar a metro. Entonces eso te queda 6,37 exponente 3. Ahí está. Y el kilómetro son 1000 metros. Entonces tengo que volver a multiplicar por 10 elevado a 3 y me queda en metros. Y ahí lo que tenemos son 6,37 y ahí lo que usted tiene es la multiplicación de dos potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. 3 más 3 son 6. 6 metros. Entonces ahí ya la estandarizó, no tiene problema que está en metros. Entonces, recuerda que lo que me están pidiendo es la masa terrestre, entonces me dan la densidad y por lo tanto lo tengo que asociar con el volumen. Densidad, masa partido volumen, que también lo vimos el otro día. Es cómo se distribuye la masa en un cierto volumen. Entonces yo despejo ahí la masa, este volumen está dividiendo, pasa multiplicando, entonces te queda la densidad media por el volumen. Y la densidad media es eso. Todavía no hago el proceso de conversión, ya lo voy a hacer. 5,52 kilogramos por decímetro cúbico. Y ahí aparece el volumen. Y el volumen de una esfera, que lo vimos el otro día, en función del radio es 4/3 pi por el radio terrestre al cubo. Ya. Ya. Entonces, colocas la densidad 5,52, ahí está, kilogramos, pero donde dice decímetro cúbico, ahora reemplazo por el factor. Y al multiplicar por el factor, eso se convierte en metros cúbicos. ¿Sí? Sí, Y eso sí. lo Ahí multiplico, entendí, profe. ya, Ahí y ya eso entendí. lo multiplico por 4/3, por pi que Sí. fue, nos pusimos de acuerdo, vamos a usar 3,14, y el radio, ¿cierto?, te queda al cubo. Y eso hay que Sí. desarrollarlo ahora con la calculadora. Entonces saquen su calculadora y lo vamos a hacer de nuevo. Hágalo también usted, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para dar un orden lógico, primero vamos a desarrollar todo lo que está arriba en el numerador. Y uno, por experiencia, ¿cierto? Digo, primero voy a elevar esto al cubo. Entonces coloco, vaya colocando conmigo 6,37 exponente 6, xp 6, y eso le pone x cubo. ¿Lo hizo? 6,37. Estoy buscando el XP en la calculadora. Abajo está, al final de la calculadora. O 10 elevado a x. Ah, ahí está, 10 elevado a X. Claro, depende del modelo de la calculadora. Y coloca 10 elevado a x y coloca 6. Y después le pone x cubo. Busque la tecla x cubo que está normalmente al extremo superior derecho. Sí, X. Ya, ahora ejecute. Ejecute. Igual. ¿Cuánto les quedó? 258,47 elevado a 20. Ya, O sea, por por 10 10 elevado a elevado a 20. ¿Listo? Ya, eso lo vamos a multiplicar ahora por esto. Por 3,14. Vamos a ir piano a piano porque son nuestros primeros problemas. Tenemos que aprender. Ya, lo multiplicamos por 3,14. 8,1161 por 10 Ya, elevado a 8,116 por 10 elevado a 20, ¿no? sí. Ya, y eso lo vamos a multiplicar por 4. 4. ¿Cuánto le quedó? 3,246
por Por 10 10 elevado a elevado a 21. Y eso lo vamos a multiplicar por 5,52. 5,50. Ahí está. 1.792 por 10 elevado a 22. Correcto. Entonces ahora nos falta lo de abajo. Entonces, si yo observo, yo podría colocar dividido por 1 exponente a la menos 3 por 3. Entonces vamos a colocar, mejor vamos a multiplicar así en forma interna 3 por 1, 3. Entonces esto me va a quedar 3 exponente a la menos 3. Entonces vamos a dividir por 3 exponente, ¿cierto? O sea, coloca 3 exp menos 3. El menos chiquitito de arriba. Y ahora ejecute. ¿Cuánto le quedó? Ahí. Exponente a la menos 3. 5,9734 por 10 elevado a 24. Correcto. 5,97, 4 podría ser por 10 a la 24 kilogramos. Chévere, chévere, ahí está. Ahí estamos. Sí, sí, no, Ve, yo me había perdido Seguramente unidades. un par de meses antes, si yo le digo hágame ese cálculo, va a llegar a cualquier otra cosa. ¿Sí o no? Sé honesto, ¿sí o no? No, pero sí, no, que me había perdido cuando usted convirtió de decimales a decímetro Sí, a metro, después yo no volví a convertir. ya no importa, pero le quedó claro ahora. Sí, pues sí, Ya, y si yo le pido el peso de la Tierra, ya, ahora esto era multiplicarlo por 10, por la gravedad, ¿no? sí, multiplíquelo por 10. Por 10. ¿Cuánto le Está por lo queda? mismo, pero por 10 elevado a 25. Ya, pero ¿qué unidades? Aquí lo pillo. Ah, en Newton. Ya, perfecto. Entonces le quedó clara la diferencia entre peso y masa, ¿me entiende? Sí, sí. Entonces una Sí. cosa es el peso se mide en newton, la masa se mide en kilogramos. El peso es el producto de M por G. La masa es la cantidad de materia de un objeto. Pero ahora, curioso, profe, ¿cómo mediríamos el peso de la Tierra si el punto de gravedad es la misma Tierra? O sea, todas estas cosas son aproximaciones. Estamos suponiendo que la Tierra es una esfera perfecta, pero ajustamos un modelo. Son Sí, pero cuestiones cercanas. estamos midiendo el peso con respecto a otro punto gravitatorio igual a la Tierra. O sea, estamos midiendo la Tierra con respecto a otra Tierra. Claro, eso tendría que ser la fuerza gravitacional que ejerce un objeto sobre la Tierra, y ahí podríamos calcular la masa de la Tierra, quitar el dentro del valor. Más de Ya, alguna eso, vez profe. lo he hecho. Oye, disculpen ¿Ya? a los compañeros por Claro, pero como haberme- son nuestros primeros problemas, hay un manejo de la calculadora. Usted ve que la notación científica es importante, cómo coloco los negativos, el orden lógico que le debo dar, ¿o cierto? La diferencia entre peso y masa. Entonces, estamos aprendiendo cositas, ¿ves? Por eso le digo que esto es la introducción y tiene que tener una buena base sólida para ir cementando lo demás, porque si no tiene esto sólido, y como le digo, el uso de la calculadora que estamos haciendo aquí paso a paso, eso no está estipulado en ninguna parte. Claro. Pero bueno, de eso se trata. ¿Le quedó claro entonces? Sí, profe. Vale, Ya, vale. perfecto. Entonces esto lo vamos a cerrar y vamos a pasar entonces a la otra unidad. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya. Ahí estamos entonces con esos problemas. Esto lo vamos a cerrar. Guardamos. Vamos a ir al análisis dimensional, que está íntimamente relacionado. Esto termina a las 8:30, ¿cierto? Chicos, Sí, hoy día toca corto. ¿a las 8:30 termina esto? Sí, profe. Ya, perfecto, para no pasarme. Esto está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo, entonces esto va a ser una cuestión un poco más sólida que lo anterior. Eso que está ahí lo vamos a borrar porque no, eso corresponde al semestre pasado. No sé si este curso o otro.
Entonces vamos a ver el análisis dimensional, tiene que ver con las dimensiones. Es una rama de la física que estudia la relación entre las magnitudes fundamentales derivadas. Esto que estoy mostrando, este documento, está en la unidad número 1, usted la tiene. Y vamos a ver qué es lo que es una ecuación dimensional. Es una igualdad de tipo algebraico que expresa la relación existente entre las magnitudes fundamentales y sus derivadas. Y se anota por un corchete. Entonces cuando usted coloca el corchete de A, eso usted lo tiene que leer como la ecuación dimensional de A. ¿Ya? Y en el sistema internacional, la ecuación dimensional de la longitud se la asocia al L, al tiempo T, a la corriente eléctrica I, a la cantidad de sustancia, la letra mu del alfabeto griego, a la masa M, a la temperatura, el ángulo θ, y a la intensidad luminosa, ¿cierto?, el J. Entonces, cualquier unidad derivada en el sistema internacional va a tener la forma, la ecuación dimensional de una variable cualquiera, S, usted la puede expresar en función de la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de mol, mu, con A, B, C, D, F, G, H, donde FG, ¿cierto?, donde son números reales. O sea, usted lo podría expresar en términos de toda esa situación. Recuerde que estos son las unidades fundamentales del sistema MKS que lo vimos el otro día, ¿cierto? La candela, la temperatura de grado Kelvin, el kilogramo, la longitud del metro, el tiempo del segundo, la corriente eléctrica del ampere y la cantidad de sustancia, el mol. Pero ahora está expresado de otra manera. Y ahora estas ecuaciones dimensionales cumplen ciertas propiedades, así como las potencias, ¿cierto? A elevado a n es lo mismo que 1 partido por a elevado a la menos n, a elevado a n, ¿cierto? Si tiene dos potencias, la multiplicación de las potencias, suma de los... Son propiedades que la cumplen y hay que respetarlas. Entonces aquí están las leyes que cumplen el álgebra, a excepción de la suma y la resta. Por ejemplo, si A y B son magnitudes físicas, si tú tienes la ecuación dimensional de A por B, eso da lo mismo multiplicar la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B. Si tú tienes la ecuación dimensional de A partido por B, es lo mismo que la ecuación dimensional de A dividido por la ecuación dimensional de B. Si tú tienes la ecuación dimensional de A elevado a n, es lo mismo que la ecuación dimensional de A elevado al factor n. De igual manera, la raíz m de A elevado a n, la ecuación dimensional de eso, es la raíz m de A elevado a n. En el caso de la ecuación de los números, las medidas de ángulo y funciones trigonométricas, es igual a la unidad 1. Por ejemplo, si tú tienes la ecuación dimensional de 2pi por 10 elevado a menos 6, que eso representa un número, le asocias el 1. Si tienes la suma de dos ángulos, le asocias el 1. Si tiene 3/4 pi radianes, que podría ser un ángulo, le asocia el valor 1. Pi más 2,25 le asocia el valor 1. 30 grados, valor 1. Pi cuadrado menos seno alfa, 1. ¿Ya? Entonces, todos los números se le asocia a una cuestión, ¿no es cierto?, de un número, se le asocia el valor 1. Y hay un principio de homogeneidad de la suma o la resta. Obviamente, para poder sumar o restar dos magnitudes físicas o más, ¿o cierto?, estas deben ser homogéneas, de la misma especie. Este principio dice que en toda suma o resta correcta de magnitudes físicas, cada uno de los términos debe tener la misma ecuación dimensional, al igual que la suma total o la diferencia. Obviamente, si usted tiene una variable de 5 kilogramos y le quiere sumar 6 kilogramos, eso le da 11 kilogramos, lo cual es correcto. Las dimensiones de la primera variable, ¿cierto?, son kilogramos te da como resultado, pero tú no puedes hacerle la diferencia entre la masa y la longitud, eso no es correcto, tiene que tener las mismas dimensiones. De igual manera, si tiene una ecuax del tipo ax cuadrado más bi igual a cd, representa la suma de magnitudes físicas, y además esta suma es dimensionalmente correcta, debería cumplirse, ¿cierto?, que la ecuación dimensional de ax cuadrado debería ser igual a la ecuación dimensional de b por i, y eso es igual a la ecuación dimensional de c por d. ¿Ya? Las dimensiones del cuarto, las dimensiones numéricas son adimensionales y las constantes físicas tienen ecuación dimensional diferente de la unidad, dado que cuentan con unidades físicas. En el caso del número de la base del logaritmo neperiano, 2,718, eso no es 1, sino no tiene algo asociado, igual que el valor de pi, 3,14. En el caso de las constantes, aquí está la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11,
newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. En el caso de la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado. Y valor de la aceleración de gravedad, 9,8. ¿Para qué me sirven las ecuaciones dimensionales? Sirven para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Se utilizan en la deducción de fórmulas físicas a partir de datos experimentales. Sirven para expresar las unidades de cualquier magnitud derivada en función de las magnitudes fundamentales. Y aquí están las ecuaciones dimensionales más importantes. Si es espacio, longitud, L. Si es velocidad, metros partido por segundo, o sea, es longitud partido por tiempo. Ese tiempo que está abajo, tú lo puedes subir arriba, pero con exponente negativo, o sea, te queda L por T a la menos 1. La aceleración es la variabilidad de la velocidad en el tiempo. La velocidad ya sabemos que es L por T a la menos 1, partido por el tiempo, así que ese tiempo que está ahí lo puedes subir arriba. Te queda L por T a la menos 1 por T a la menos 1, te queda el L, pero ahí tienes una multiplicación de potencia igual base, conserva la base y suma los exponentes, menos 1, menos 1, menos 2. Así que la unidad de aceleración es L por T a la menos 2. En el caso de la fuerza, producto segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, la masa es M, y la aceleración ya dijimos que era L por T a la menos 2. En el caso del trabajo, es la fuerza, L ml por T a la menos 2 por distancia, y por lo tanto el m queda solo, el L por el L te queda L cuadrado, y el tiempo, ¿cierto?, te queda por T a la menos 2. Ese es el resultado. Y la potencia es trabajo partido por tiempo. Lo mismo que usted tiene anteriormente, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, partido por el tiempo, T, y ese T pasa arriba como T a la menos 1. Así que te queda T a la menos 3 por M L cuadrado. El área, obviamente, es L cuadrado, el volumen L cubo, la presión, fuerza partido por área, la fuerza ya la tenemos arriba, aquí está la fuerza, ml por T a la menos 2, dividido por el área que es L cuadrado, así que el M queda solito, división de potencia igual base, conservo la base y resto los exponentes, 1 menos 2 te queda menos 1 por T a la menos 2. La densidad masa partido volumen, masa partido volumen, el volumen es L al cubo, pasa arriba como L a la menos 3. Y en el caso de la velocidad angular o la frecuencia, queda 1 partido por T o T a la menos 1. Entonces ese es el documento teórico respecto de algunas de las ecuaciones más importantes, la utilidad práctica, ¿cierto? Y las propiedades que cumplen esta cosa. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar algunos problemas donde va a quedar en juego, ¿cierto?, todo este tipo de situaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Sí, ¿qué es la velocidad angular? La velocidad angular, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a tener que ver cuando hay un movimiento que está describiendo un círculo de radio R, es la variabilidad del ángulo en el tiempo. Si tú tienes un objeto a una cierta distancia, está describiendo un círculo de O radio sea, R, ¿sirve para medir órbitas y ese tipo de cosas? está asociado con las órbitas, ¿cierto? Con los perímetros, ¿cierto? De normalmente algunos objetos describen movimientos circulares. En el caso de la órbita ya no son tan circulares, sino que son más elipses, ¿ya? Pero te permite medir la variabilidad del ángulo en el tiempo. Y esa es la razón entre la variación angular y el tiempo, es lo que te da la velocidad angular. Entiendo, perfecto. ¿Ya? Pero eso lo vamos a tener que ver dentro de nuestro movimiento, así que dentro de la cinemática está el movimiento circular uniforme y circular variado, dentro de la cinemática. ¿Ya? Profesor, Sí, usted en una parte indicó que las constantes tenían que ser consideradas como un 1 en la ecuación, pero no, después indica que sí, dime. pero después indica que pi y e tienen que ser considerados como los números que que Claro, corresponden. claro, va a depender, ¿no es cierto?, la situación. Aquí dice las ecuaciones dimensionales números o medidas de ángulo y función astrométrica igual a 1. En este otro caso, las dimensiones numéricas son adimensionales y las constantes físicas tienen una ecuación dimensional diferente de la unidad, dado que cuentan con unidades físicas. En el caso, ¿cierto?, ya
de constantes numéricas, constantes físicas. Si te aparece G, eso tiene asociado un número y las unidades correspondientes. ¿Ya? Pero en el valor de un número o de una expresión numérica le asocias el valor 1. Porque pi, ¿cierto?, es un número. El radián no es una unidad de medida, simplemente es un nombre. No es una unidad de medida. Entonces, en esos casos, para los ángulos, para las ecuaciones dimensionales, ¿cierto?, se le asocia el valor 1. Pero en el caso de las constantes que son conocidas, de las constantes físicas, sobre todo, ¿cierto?, esos tienen asociado un valor. Así que si nos aparece G, que es la constante universal, yo le tengo que asociar, a pesar de que es un número, pero tiene asociado unas unidades de medida. ¿Ya? Ya, perfecto. Mi duda entra cuando aparece pi, le tenemos que asociar un 1 entonces. Correcto. Valor de pi, Ya, ¿cierto?, perfecto. es un 1 nomás, nada más. Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a hacer algunos problemas de aplicación de esto. Estos problemas resueltos que aparecen aquí están dentro de la guía también. Está en la unidad número 1. Voy a comenzar con un problema más simple. Por ejemplo, voy a empezar con el problema 2. Ahí. Fíjense bien, por favor, dice la siguiente expresión, esa que aparece ahí, f mayúscula partido por a cuadrado es igual a k por a elevado a x por b elevado a y. Dice la expresión, en la siguiente expresión dimensionalmente correcta, hallar el valor de x más y, donde f es fuerza, a minúscula es área, k es un número, la constante, a es densidad elevado a x y b es frecuencia elevado a y. Entonces esa es la expresión y tengo que trabajar. Entonces lo que hago yo a esta expresión le aplico la dimensionalidad. Entonces obviamente le pongo corchete a todas la ecuación dimensional de f, la ecuación eso es fuerza, la ecuación dimensional de a cuadrado, la ecuación dimensional de k, de a elevado a x, pero el x lo puedo sacar fuera porque esa es una propiedad, la número 2, y el b elevado a y. Y me piden hallar el valor de x más y. Entonces, vamos viendo. La fuerza, ¿en qué se mide? Fuerza es masa por aceleración, ¿o no? Sí. Ahí tengo entonces la masa y ahí tengo la aceleración. Longitud por t a la menos 2. Espérenme. Esto está... ¿Y el área está al cuadrado otra vez? Sí. Voy a buscar esta hoja. La voy a cerrar. Ahí está la fuerza. La fuerza masa por aceleración. mL por t a la menos 2. Ahí está. M, ¿cierto? Por L por t a la menos 2. Es la fuerza. Y abajo está el área, ¿no? El área son longitud al cuadrado, ¿no? Pero como está al cuadrado, 2 por 2 son 4, claro. Sí. 4. L a la cuarta. Entonces ahí le apliqué la dimensionalidad al lado izquierdo de la igualdad. K representa un número. 1. Ahí tengo el A. ¿Y qué es lo que era el A? Vamos a ir a verlo, ¿cierto? El A, ¿cierto? Es densidad. Y la densidad, ¿cómo se mide? Masa partido por longitud al cubo, ¿no? Masa partido por volumen. Es la masa por la longitud, ¿cierto? Esto debería estar dividido por L cubo, pero lo paso arriba como L a la menos 3. Y eso está elevado a X. Y B, ¿qué es lo que es? B es frecuencia, ¿no? Y frecuencia es Hertz, 1 partido por segundo, 1 partido por tiempo. Y ese tiempo lo paso arriba como T a la menos 1. Y está elevado ahí. ¿Está claro?
Sí, sí. Ya. Usted recuerde que yo siempre le coloco un par de flechas para aprovechar la pantalla. Entonces continúo para el lado. Entonces tengo que trabajar eso que aparece ahí. Si usted se da cuenta, tengo una M y no tengo ninguna más. Entonces esa M pasa derecho a las finales. Ahí. Pero tengo L y tengo L a la cuarta. Numéricamente hablando, tengo la división de potencias de igual base. La base es L, arriba tengo un 1 y abajo tengo un 4. ¿Qué hace con los exponentes? Se restan, ¿o no? 1 menos 4 le queda menos 3. Y el t a la menos 2 está solito, lo paso a las finales. Ahí, se salta ese truco. Ese paso. ¿De acuerdo? Entonces, el producto de toda esta cosa me quedó m por l elevado a la menos 3 por t a la menos 2. Y ahora voy a trabajar el lado derecho de la igualdad. El 1 desaparece, y aquí tengo el m, ¿cierto?, elevado a x, porque esto vale 1, una potencia elevado a un exponente, te queda la multiplicación de n por m. 1 por x te queda m elevado a x. L elevado a la menos 3 por x te queda L elevado a menos 3x. Y t a la menos 1 por y elevado a la menos y te queda menos y. Ahí está. Entonces tenemos la igualdad en cuestión. Entonces, si estas ecuaciones son dimensionalmente iguales, de igualdad, ¿qué puedo decir? Igual a las m. M elevado a 1, que es esta que aparece aquí, lo igualo a m elevado a x, que es lo que aparece acá. Y esta m, para que sean iguales, ¿qué debería pasar con los exponentes? Deberían ser iguales, ¿no? Por lo tanto, te queda x igual a 1. ¿Está claro? Luego trabajo la L. L elevado a la menos 3 y L elevado a la menos 3x. L elevado a la menos 3 y L elevado a la menos 3x. Como las L son iguales, las potencias tienen que ser iguales, ¿no? Entonces te queda menos 3, S es igual a menos 3x. Multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Te quedan ambas positivas. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y 3 partido por 3 te queda x igual a 1. Lo cual es ratificado con lo anterior. O sea, x debe ser 1. Y después tomo t a la menos 2 y t a la menos i. Para que esas dos cantidades sean iguales, ahí las igualo, porque dimensionalmente son iguales. Menos 2 es igual a menos i. Multiplico por menos 1 y te queda que i vale 2. Por lo tanto, obtenemos el valor x igual a 1 y el valor y igual a 2. Y como me piden la suma de los dos componentes, de los dos exponentes, por lo tanto significa esos puntos x más y sería 1 más 2, y eso te queda 3. ¿Ya? No sé si ¿Qué tienen estamos, duda. ¿qué estamos calculando? ¿3 de qué era? ¿Ah? ¿3 de qué era? Me perdí ahí. ¿Qué estamos sacando? Nos dieron una expresión, ¿cierto? Nos dieron una expresión dimensionalmente correcta y había que hallar el valor de x más y. Y esa expresión fue f partido por a cuadrado. Eso es igual a k por a elevado a x más b elevado a y. Entonces sacamos el valor de x igual a 1. O sea, ahora esto es x igual a 1 y eso y vale 2. Para que esta igualdad, fuerza partido por área, sea equivalente a eso que aparece ahí. A densidad ¿Y este partido. 3 no tiene una magnitud? ¿Solo es 3? Como para decir que la expresión es correcta. Correcto. Ah, Pero ok, obviamente yo perfecto. tengo que reemplazar el valor de x y el valor de y. Pero me pedían la suma de ellas. O me podrían haber pedido la multiplicación o la división. Nada más que eso. Pero dimensionalmente Vale. quedaría correcto con los valores x igual 1 e y igual 2. ¿Ya? Vale, vale. Aquí hay otro problema que lo vamos a hacer de a poquito, esto va entrando, así que tranquilo. Determinar las unidades de E en el sistema internacional, o sea, todo tiene que estar en longitud, masa, tiempo, en kilogramos, metros, segundo, donde D es densidad, V es velocidad al cuadrado y G aceleración de gravedad.
Entonces, ¿qué es lo que hago? A esa expresión le aplico la dimensionalidad tanto a la izquierda como a la derecha. Le llamo asterisco a esa expresión, continúo para el lado y separo las partes. ¿Qué es lo que es D? D dijeron que era densidad, ¿cierto? Y eso es masa partido por volumen. El L, ¿cierto? Volumen es longitud al cubo. Eso lo paso arriba como a la menos 3. Entonces te queda M por L a la menos 3. El V, ¿qué es lo que era? Velocidad. Y velocidad es distancia partido por tiempo. Y ese tiempo, ¿cierto? Lo paso como a la menos 1. Todavía no lo elevo al cuadrado. Simplemente analicé la ecuación dimensional de V. Longitud partido por tiempo. Y ese T que está abajo, ¿cierto? Pasa arriba con exponente negativo. Ahí están las dimensiones. Y G es aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad es metros partido por segundo cuadrado. Y metros, ¿cierto? Corresponde a longitud. Y segundo cuadrado es tiempo al cuadrado. Y ese tiempo al cuadrado pasa arriba como T a la menos 2. Longitud por T a la menos 2. Entonces, como ya tengo las partes, ahora los voy a reemplazar en asterisco. Entonces te queda la ecuación dimensional de E es la densidad, que es lo que está ahí, por V, que es L por T a la por V cuadrado, que te quedó esto que está aquí, lo elevo al cuadrado, L cuadrado, menos 1 por 2 te queda a la menos 2, porque estaba al cuadrado, todavía no lo había elevado al cuadrado, aquí lo elevé al cuadrado, y eso queda dividido por la aceleración de gravedad, que es longitud, por T a la menos 2. Entonces, si tú te das cuenta, tengo solamente M, ¿o no? Una M. La dejo solita, tranquila. Pero aquí tengo L a la menos 3 por L cuadrado partido por L. Entonces tengo que trabajar esas L. ¿Cómo lo hago? Como yo que estoy conveniente. Arriba tengo multiplicación de potencia igual base. ¿Qué es lo que hago para ello? Conservo la base y sumo el exponente. Menos 3 más 2 te queda menos 1, ¿no? Así es. Ya, y este que está aquí pasa arriba como... Este pasa arriba como menos 1, o sea, te queda a la menos 2, ¿no? Sí, L menos 2. Correcto. Y el tiempo al cuadrado se va y te queda finalmente masa por longitud a la menos 2. La masa, ¿cierto? Se la asocia al kilogramo y la longitud que estaba arriba la puedo determinar, pasar hacia abajo, como la longitud al cuadrado. Es decir, las dimensiones del E de toda esa expresión son masa partido por unidad de área.